Mi papá engañó a mi mamá con mi tía, y eso la llevó al hospital por el shock. Años después, él me exigió que criara a sus hijos, pero mi venganza destrozó sus vidas. Tengo 28 años, soy hombre, y todo este desastre comenzó hace unos 3 años. Pero supongo que debería explicar algunas cosas primero, para que todo tenga sentido. Básicamente éramos lo que todos llamarían la familia perfecta, al menos en el papel. Mi papá, Richard, de 53 años, a quien todos llaman Rick, fundó esta empresa de construcción justo después de casarse con mi mamá, Sarah. Habían estado casados por 25 años. Mamá viene de una gran familia católica en Connecticut. Tiene 5 hermanas y solían ser súper unidas, como terminando las frases de las demás. Su hermana menor, Rachel, siempre estaba por ahí cuando yo era niño. Era esa tía genial que me daba postre extra a escondidas y me cubría cuando hacía estupideces de adolescente. Vivíamos en una linda casa en Lexington, no mega ricos ni nada, pero cómodos. El negocio de papá despegó cuando yo tenía unos 10 años, y de repente vivíamos bastante bien. Vacaciones familiares a Disney World cada 2 años, autos nuevos, ese tipo de cosas. Mamá estaba muy involucrada en cosas de la iglesia y organizaba grandes eventos de caridad que todo el pueblo conocía. Tía Rachel enseñaba en el jardín de infantes de la escuela local, y todos los padres la adoraban porque era tan buena con los niños. Cada domingo, sin falta, teníamos estas cenas familiares masivas. Como, todos tenían que estar ahí a menos que estuvieras literalmente en el hospital. Papá encendía su parrilla fancy, esa en la que gastó demasiado dinero pero no lo admitía, y todas mis tías traían sus platos especiales. Rachel siempre hacía este mac and cheese increíble por el que todos peleaban. Recuerdo un domingo, quizás 6 meses antes de que todo explotara, cuando mi primo Tommy, el hijo de Rachel, hizo una broma sobre cómo su mamá estaba siempre texteando a alguien últimamente. Rachel se puso súper rara y dijo que era solo cosas del trabajo. Papá derramó su bebida justo después. No capté las señales en ese momento, pero el día en que todo explotó está grabado en mi cerebro para siempre. Era nuestra barbacoa anual del Día de los Caídos. Todos estaban ahí. Todas mis tías, tíos, primos, incluso algunos vecinos. Siempre hacíamos esta gran parrillada donde la gente iba y venía todo el día. Papá actuaba raro todo el tiempo. No paraba de chequear su teléfono y se iba a tomar llamadas de trabajo, lo cual era extraño porque era el Día de los Caídos. ¿Qué trabajo de construcción pasa en el Día de los Caídos? Rachel llegó tarde, lo cual era súper raro para ella porque usualmente era la primera en llegar para ayudar a preparar todo. Cuando finalmente apareció, estaba toda agitada, diciendo que había tráfico en el Día de los Caídos en nuestro suburbio. Claro, dejó su teléfono en la mesa para ayudar a llevar comida afuera. Y ahí fue cuando pasó. Mi primo Tommy, que tenía 16 años en ese momento, agarró lo que pensó que era su teléfono. Tenían el mismo estuche azul para iPhone. Iba a mostrarle algo de TikTok a su novia o lo que sea. Pero cuando lo abrió, hombre, ahí estaban. Cientos de mensajes entre mi papá y Rachel. No solo mensajes normales, sino cosas explícitas, fotos, planes para encontrarse. Mensajes sobre cómo estaban destinados a estar juntos y cómo encontrarían una forma de decírselo a todos pronto. Tommy simplemente enloqueció, empezó a gritarle a su mamá ahí mismo en el patio trasero. Todos vinieron corriendo a ver qué pasaba, y él levantó el teléfono y empezó a leer mensajes en voz alta. Nunca he visto nada como lo que pasó después. Mis primos gritaban. Mis tías lloraban. Mi tío Mark, el esposo de Rachel, parecía que iba a vomitar. Yo solo me quedé congelado, viendo esta pesadilla desarrollarse en tiempo real. Nunca pensé que mi papá llegaría tan lejos. Quiero decir, él y mi mamá habían sido mi roca, mi red de seguridad, la única cosa en la que pensaba que siempre podía contar. Pero ahora, mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas en mis bolsillos. Y esta extraña sensación de desapego me invadió, como si estuviera viendo a la familia de alguien más desmoronarse en una pantalla de TV, en lugar de presenciar cómo mi propio mundo se derrumbaba. La peor parte no fue ni los gritos ni el llanto. Fueron esos pocos segundos de silencio absoluto, después de que Tommy terminó de leer el último mensaje. Entonces Rachel dejó escapar este sonido. Algo entre una risa y un sollozo, y todo simplemente explotó. Ahí fue cuando me golpeó. Realmente me golpeó en las entrañas. Nuestra familia nunca iba a ser la misma después de este momento. Algunas cosas simplemente no se pueden recomponer una vez que se rompen. Y mi mamá... Dios, mi mamá solo se quedó ahí como completamente congelada. Tenía este plato de ensalada de papas en las manos, y solo lo sostuvo, mirando a la nada mientras Rachel intentaba quitarle el teléfono a Tommy. La ensalada de papas simplemente se deslizó del plato, y nadie siquiera se movió para limpiarla. Eso es lo que recuerdo más claramente. Esta masa de ensalada de papas solo ahí en el césped mientras toda mi familia implosionaba. Papá intentó decir que no era lo que parecía. Clásico, ¿verdad? Pero entonces Rachel empezó a llorar, y dijo que no quisieron que pasara. Que simplemente se enamoraron y no sabían cómo decírselo a nadie. Rachel incluso tuvo la audacia de decir, justo frente a todos, incluyendo a mamá, que ella y papá tenían una conexión real desde hace mucho tiempo que no se podía negar. Todavía recuerdo el sonido que hizo mamá. No fue ni un llanto ni un grito, solo este ruido extraño como si alguien la hubiera empujado bajo el agua. Luego se dio la vuelta,
Entró a la casa, fue a su habitación y cerró la puerta con llave. No lo sabíamos entonces, pero esa fue prácticamente la última vez que sería ella misma por mucho tiempo. La barbacoa obviamente terminó ahí mismo. Todos se fueron excepto la hermana mayor de mamá, Mary, que se quedó para intentar hablar con mamá a través de la puerta. Papá empacó una maleta y se fue para darles espacio a todos para procesar las cosas. Rachel salió llorando con Tommy gritándole detrás, y yo solo me senté en el porche trasero por horas, mirando esa estúpida ensalada de papas en el suelo, intentando entender cómo toda mi vida se había derrumbado en como 15 minutos. Los días siguientes a la barbacoa fueron simplemente raros, como este limbo extraño donde nadie sabía qué hacer. Mamá no salía de su habitación excepto para usar el baño, y aún así esperaba hasta que pensaba que yo estaba dormido. Podía oírla paseando de noche, yendo y viniendo por horas. Le dejaba comida afuera de la puerta, y a veces desaparecía cuando chequeaba después, pero la mayoría de las veces estaba intacta. Papá no paraba de llamarme y textearme. Estaba quedándose en algún hotel en Cambridge, enviando estos mensajes largos sobre cómo las cosas no siempre son blanco y negro, y cómo a veces la vida es complicada. ¿En serio? ¿Eso es lo que vas a decir? Incluso intentó convencerme de que él y Rachel habían luchado contra sus sentimientos por años, pero eventualmente se dieron cuenta de que eran almas gemelas. Quería que entendiera que no era solo un affair barato, como si eso lo hiciera mejor. Rachel era peor. Empezó a aparecer en nuestra casa en momentos aleatorios, intentando explicar cosas a mamá a través de la puerta de la habitación. Se quedaba ahí llorando sobre lo arrepentida que estaba, mientras también decía cosas como: «Pero tienes que entender, Sarah. Cuando el amor es real, no puedes luchar contra él». Tuve que literalmente amenazar con llamar a la policía para que se fuera. Las cosas se pusieron realmente mal como 2 semanas después. Estaba en el trabajo cuando nuestra vecina me llamó. Dijo que había estado trayendo nuestro correo y notó que el auto de mamá no se había movido en días. Y podía ver a través de la ventana de arriba que mamá solo estaba sentada en la misma silla, sin moverse. Corrí a casa y la encontré exactamente así, sentada en la oscuridad, todavía con la misma ropa de la barbacoa, mirando esta vieja foto familiar de Disney World. No respondía cuando le hablaba, ni siquiera parpadeaba, solo seguía mirando esa foto. Intenté ayudarla a levantarse y ahí me di cuenta de que estaba ardiendo de fiebre. Llamé al 911 de inmediato. El paramédico dijo que estaba severamente deshidratada y tenía una fiebre muy alta por una infección masiva. Resultó que no había estado tomando sus medicamentos para su condición autoinmune por las últimas 2 semanas. El hospital fue una pesadilla. La admitieron en la unidad psiquiátrica después de que tuviera un colapso completo en la sala de emergencias, gritando sobre cómo le había dado todo a Rachel. La ayudó a pagar la universidad. La dejó vivir con nosotros gratis cuando se divorció de su primer esposo. Incluso le consiguió el trabajo de maestra en la escuela. El doctor dijo que era un episodio depresivo severo desencadenado por un trauma agudo. ¿Y sabes qué hizo Rachel? En realidad le dijo a los doctores que mamá siempre había sido inestable y tenía episodios cuando crecían. Mentiras completas. Incluso intentó sugerir que quizás los problemas mentales de mamá eran porque papá se volvió hacia ella por consuelo. El doctor cerró eso rápido. Pero el hecho de que siquiera lo intentara, hombre, mis tías excepto Rachel obviamente se turnaban para quedarse con mamá en el hospital. Mary, Patricia, Catherine y Elizabeth, todas reorganizó sus vidas para asegurarse de que alguien siempre estuviera ahí. Pero el daño estaba hecho. Mamá no hablaba con nadie excepto los doctores. Solo yacía ahí llorando o mirando a la nada. Mientras tanto, mi papá no podía importarle menos. Él y Rachel ya estaban jugando a la casita. Consiguieron un apartamento juntos usando dinero del negocio de papá. Rachel renunció a su trabajo de maestra porque de repente estaba demasiado estresada para trabajar. Empezaron a postear en redes sociales sobre comenzar de nuevo y elegir la felicidad. La peor parte fue cómo empezaron a esparcir su versión de los hechos por el pueblo. Rachel les dijo a todos en la iglesia que mamá había alejado a papá por ser fría y distante. Dijo que mamá estaba obsesionada con su trabajo de caridad y descuidaba a papá. Incluso sugirió que mamá había sabido sobre ellos por meses, pero fingía no notarlo porque prefería jugar a la víctima. Tommy, el hijo de Rachel, estaba pasando un tiempo realmente difícil. Estaba viviendo con su papá, el ex de Rachel, a tiempo completo y se negaba a ver a su mamá. Pero Rachel de alguna manera lo torció también, diciéndole a la gente que yo había envenenado a Tommy contra ella y papá. Como: «No, Rachel. Estoy bastante seguro de que lo hiciste tú sola cuando destruiste nuestras familias». Al final del primer mes, estaba claro que mamá no iba a volver a casa pronto. Los doctores recomendaron una instalación de cuidado a largo plazo, así que la trasladamos a otro hospital psiquiátrico. Tuve que empacar algunas de sus cosas para llevar allá. Y encontrar ropa para ella simplemente me destrozó. Toda esta ropa normal, su suéter favorito, sus jeans de jardinería, su vestido de domingo para la iglesia, solo colgando ahí en el armario como si todo estuviera bien. Como si volviera en cualquier momento a ponérselos. Ahí fue cuando realmente entendí que nada sería normal nunca más. Nuestra familia simplemente se había ido, y las personas que la destruyeron ya estaban siguiendo adelante, como si nada hubiera pasado. Mientras el resto de nosotros quedaba intentando recoger los pedazos que ellos habían roto, la vida entró en esta rutina rara después de que mamá fue al hospital.
La visitaba cada miércoles y domingo después del trabajo. El doctor dijo que tener un horario regular la ayudaría a sentirse más estable. Al principio, no hablaba mucho durante las visitas, solo asentía o negaba con la cabeza. Pero después de unos 3 meses, empezó a tener días buenos donde realmente me miraba cuando hablaba sobre mi trabajo o qué pasaba con mis primos. Entonces Rachel lanzó su primera bomba. Posteó esta cosa entera en Facebook con una foto de un sonograma. No solo embarazada, embarazada de gemelos. El post era todo sobre las bendiciones de Dios y el amor encontrando un camino y cómo ella y papá estaban eufóricos. Etiquetó como a todos los que conocíamos, incluyendo a las hermanas de mamá y algunas amigas de mamá de la iglesia. ¿Quién hace eso? Descubrí después de mi prima Lisa que Rachel había dejado sus anticonceptivos meses antes de que el affair saliera a la luz. Le dijo a Lisa que esperaba un accidente, porque pensaba que un bebé haría que papá dejara a mamá. Supongo que consiguió su deseo y más. Papá enloqueció completamente con la noticia del embarazo. Empezó a postear actualizaciones diarias sobre su familia creciente y llamando a los gemelos sus bebés milagro. Incluso tuvo el descaro de mensajearme preguntando si quería ayudarles a armar la nursery en su nueva casa. Sí, compraron este lugar masivo en Newton usando dinero de su negocio. Me sorprendió cuánto dinero papá estaba sacando de ese negocio. Como el negocio de construcción iba bien, pero no para comprar casas de $1 millón. ¿Bien? Los doctores de mamá tuvieron que ajustar su medicación cuando se enteró del embarazo. Dejó de comer de nuevo por un tiempo. Lo único que parecía ayudar era cuando Tommy empezó a visitarla. Era como si pudiera manejar o ir sobre la vida continuando de él porque él también estaba herido. Pero Rachel y papá no me dejaban en paz. Seguían apareciendo en mi apartamento sin aviso. Rachel se quedaba ahí con la mano en su barriga, hablando sobre cómo los gemelos necesitarían a su hermano mayor y cómo la familia tiene que unirse en tiempos de alegría. La mujer destruyó la vida de su hermana y actuaba como si todos debiéramos estar celebrando. Lo realmente loco empezó cuando estaba como 7 meses de embarazo. Empezó a llamarme múltiples veces al día sobre ayudar con los gemelos después de que nacieran. Dijo que ella y papá estaban tan ocupados con el negocio que necesitarían a alguien para cuidar a los bebés 3 días a la semana. Cuando no contestaba sus llamadas, me enviaba emails largos con culpas sobre cómo los niños son inocentes y cómo estaba castigando a bebés por problemas de adultos. Luego nacieron los gemelos, Emma y Ethan. Y Rachel empezó esta cosa donde me enviaba fotos diarias de los gemelos con captions como extrañando a su hermano mayor o esperando que el tío James venga a conocerlos. Cuando eso no funcionó, cambió a enviar videos de ellos llorando con mensajes como pueden sentir que su familia está incompleta. Era manipulación emocional pura. Lo peor fue cuando empezaron a aparecer en mi trabajo. Rachel venía con los gemelos durante mi almuerzo, llorando en el lobby sobre lo caro que era el daycare y cómo necesitaban ayuda familiar. Mis compañeros de trabajo estaban súper incómodos. Mi jefe incluso ofreció llamar a seguridad unas veces, pero me preocupaba que eso solo hiciera todo más complicado. Papá intentó un enfoque diferente. Empezó a hablar de hacerme socio en su negocio, diciendo que necesitaba a alguien en quien confiar para ayudar a manejar las cosas mientras se enfocaba en su nueva familia. Dijo que me daría un 25% de participación si aceptaba venir a trabajar con ellos y estar ahí para los gemelos. Mirando atrás, esa oferta me hace reír ahora considerando lo que sé sobre el negocio. Incluso reclutaron gente para presionarme. Rachel les decía a la gente en la iglesia que me negaba a reconocer a mis propios hermanos y que estaba dejando que los celos envenenaran mi relación con niños inocentes. Algunas señoras de la iglesia en realidad vinieron a mi apartamento para aconsejarme sobre perdón y obligaciones familiares. Tuve que cambiar de supermercado porque seguía topándome con esta gente que intentaba darme lecciones. Lo que realmente me afectó, sin embargo, fue cuando Rachel empezó a compararse con mamá. Decía cosas como, estoy siendo una mejor madre de lo que Sara jamás fue, y al menos estoy emocionalmente disponible para mis hijos. Incluso les dijo a la gente que los gemelos eran afortunados de no tener a mamá en su vida porque merecían mejor que su inestabilidad. Estaba absolutamente disgustado por su audacia. Para cuando los gemelos tenían 6 meses, Rachel y papá tenían esta fantasía completa planeada. Querían que yo tomara a los gemelos cada fin de semana para que pudieran tener tiempo de pareja. Decían que sería buena práctica para cuando tuviera mis propios hijos. Rachel incluso empezó a decirle a la gente que estaba guardando una habitación en su casa para mí, como si realmente pensara que querría ser parte de su mundito retorcido. Seguía pensando en mamá sentada en su habitación del hospital, haciendo terapia grupal y tomando sus medicamentos y lentamente intentando reconstruirse mientras estos dos jugaban a la familia feliz con la prueba de su traición. Ahí fue cuando realmente empecé a prestar atención a los registros del negocio de papá. No porque estuviera planeando nada aún. Solo necesitaba algo concreto en lo que enfocarme además de su constante chantaje emocional. Así que empecé a mirar el negocio para distraerme del drama de los gemelos. Pero hombre, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. En la universidad, había ayudado a papá con los libros durante las vacaciones de verano, principalmente haciendo entrada de datos básica y archivando cosas. Recordaba haber visto algunas cosas raras, pero nunca pensé mucho en ello. Solo era un chico universitario tonto feliz de ganar algo de dinero extra. Pero ahora, mirando todo con ojos frescos, las cosas no cuadraban. Literalmente, no cuadraban. Empecé a notar estos patrones en las facturas.
Tenían trabajos listados con mucho más materiales de lo que realmente se necesitaría para ese tipo de proyecto. También había estas compañías subcontratistas raras que seguían apareciendo en los registros. Las busqué en Google y no encontré nada. Como absolutamente nada. No sitios web, no registros comerciales, nada. Pero la compañía de papá aparentemente les pagaba cientos de miles de dólares por trabajo. Todavía tenía acceso a la mayoría de los registros digitales de la compañía desde cuando ayudé a configurar su red. Papá nunca fue bueno con las computadoras y aparentemente nunca se molestó en revocar mi acceso. Empecé a descargar todo lo que podía encontrar. Estados de banco, facturas, registros de nómina, todo. Cuanto más cavaba, peor se ponía. Encontré estas cadenas de emails súper sospechosas entre papá y un tipo llamado Steve sobre pasarlo por los canales usuales y mantener el papeleo limpio. Estaban hablando de pagos en efectivo a trabajadores que definitivamente no eran residentes legales. Papá les pagaba muy por debajo del salario mínimo y se embolsillaba la diferencia entre eso y lo que cobraba a los clientes. Pero entonces encontré esta hoja de cálculo enterrada en alguna carpeta aleatoria. Básicamente era un segundo set de libros mostrando los números reales versus lo que se reportaba al IRS. Aparentemente, papá había estado subreportando ingresos por millones de dólares a lo largo de los años. Tenía todo un sistema de compañías falsas configuradas para hacer que pareciera que estaba pagando por servicios y materiales, pero el dinero en realidad solo volvía a sus propias cuentas. ¿Recuerdas esa casa fancy que compraron? Sí. Resulta que usaron algo de ese efectivo oculto para el pago inicial. El nombre de Rachel ni siquiera estaba en la escritura. Probablemente porque papá sabía que poner su nombre facilitaría rastrear el dinero. También encontré emails entre Rachel y papá de antes de que todo saliera a la luz, hablando sobre cómo podían usar el negocio para empezar su nueva vida. Ella en realidad lo estaba ayudando a mover dinero. Incluso antes de que oficialmente empezara a trabajar ahí, había estas largas cadenas de emails sobre configurar nuevas cuentas bancarias y transferir fondos. Todo el tiempo que estaba encontrando estas cosas, seguían intentando forzarme a ser parte de sus vidas. Rachel enviaba estos textos largos sobre cómo los gemelos estaban creciendo tan rápido y cómo me estaba perdiendo momentos preciosos. Mientras tanto, estoy sentado ahí mirando evidencia de que ella ayudó a papá a robar millones de dólares. Cuanto más cavaba, más obvio se volvía que esto no era solo evasión fiscal a pequeña escala. Era un sistema completo de fraude que papá había estado corriendo por años. Tenía empleados falsos en la nómina, lavaba dinero a través de compañías fantasma y probablemente ponía a la gente en peligro con todos los recortes en materiales de construcción. Lo que realmente me afectó fue descubrir que había empezado a aumentar el fraude justo alrededor del tiempo en que empezó a ver a Rachel. Como si supiera que necesitaría efectivo extra para configurar su nueva vida con ella. Así que simplemente empezó a robar más. Había estos picos enormes en costos de materiales que coincidían con él comprándole joyas a Rachel o llevándola a viajes de fin de semana que mamá no sabía. Empecé a mantener un log detallado de todo lo que encontraba. Descargué copias de todos los estados de banco mostrando las transferencias entre cuentas. Encontré estas cuentas offshore sospechosas que papá había configurado. Estaba moviendo dinero a través de ellas, intentando ocultarlo de los impuestos. Todo este tiempo, había estado visitando a mamá en el hospital psiquiátrico, viéndola lentamente intentar recomponerse. Y estos dos no solo estaban viviendo la gran vida con dinero de fraude, sino planeando robar aún más. Ahí fue cuando me di cuenta de que no podía solo sentarme en esta información más. Necesitaban enfrentar consecuencias por una vez en sus vidas. Pasé como una semana solo sentado en toda esta evidencia, intentando figurar qué hacer con ella. Parte de mí quería solo enviarla anónimamente al IRS y lavarme las manos, pero sabía que eso no sería suficiente. Estas personas necesitaban saber exactamente quién los había derribado y por qué. La gota que colmó el vaso vino en una mañana de martes aleatoria. Estaba preparándome para el trabajo cuando Rachel apareció en mi apartamento a las 7:00 a.m. Ni siquiera texteó primero. Tenía a los gemelos con ella, ambos llorando, y simplemente se empujó adentro tan pronto abrí la puerta. Se veía como un desastre, ni siquiera se había peinado, y empezó a hablar sobre cómo su niñera había renunciado sin aviso. Probablemente porque no le pagaban bien. Mirando atrás ahora, necesitaba que yo tomara a los gemelos por los próximos 3 días porque ella y papá tenían esta reunión súper importante con inversionistas potenciales. Cuando dije no, literalmente se sentó en mi sofá y se negó a irse. Empezó a llorar sobre cómo estaban luchando con el negocio porque nadie quiere ayudar a la familia más y cómo los gemelos necesitaban estabilidad. Todo el tiempo que hablaba, estaba mirando a estos dos bebés que no tenían idea de que toda su vida estaba construida sobre mentiras. Le dije que necesitaba irse. Ahí fue cuando sacó su teléfono y llamó a papá, poniéndolo en altavoz. Él empezó a despotricar sobre cómo estaba traicionando a la familia y cómo mamá estaría tan decepcionada de mí por no ayudar a mis hermanos. Ese fue el momento. Ese fue el momento en que exploté. Caminé a mi escritorio. Saqué uno de los discos duros donde había guardado todo, y solo lo levanté. Les dije que sabía todo sobre el negocio, las compañías falsas, el lavado de dinero, los sobornos, todo. La cara de Rachel se puso completamente blanca. Papá se quedó muy callado en el teléfono. Entonces Rachel intentó restarle importancia diciendo, solo estaba confundida sobre prácticas de negocio normales.
Papá saltó intentando explicar cómo complicado es dirigir una compañía de construcción y cómo a veces tienes que trabajar alrededor de ciertas regulaciones para permanecer competitivo. Como, sí, estoy bastante seguro de que sobornar inspectores de construcción no es una práctica de negocio normal. Papá, les expuse todo. Les dije exactamente qué había encontrado. Rachel empezó a entrar en pánico, diciendo que estaba inventando cosas porque estaba celoso de su nueva familia. Papá cambió a modo de amenazas, diciendo que se aseguraría de que nunca trabajara en Boston de nuevo si intentaba algo estúpido. Ahí fue cuando saqué mi teléfono y les mostré el email que ya había redactado a la División de Investigación Criminal del IRS, completo con adjuntos y una línea de tiempo detallada del fraude. Les dije que también tenía copias de todo guardadas en múltiples lugares. Así que incluso si intentaban destruir evidencia, era demasiado tarde. Rachel lo perdió completamente. Empezó a gritar sobre cómo estaba intentando destruir el futuro de sus hijos, cómo era malvado por querer enviar a su padre a la cárcel. Los gemelos estaban llorando, probablemente asustados por todos los gritos. Los agarró y salió corriendo, todavía gritando sobre cómo iba a arrepentirme de esto. Papá siguió llamando y texteando por horas después. Primero, intentando razonar conmigo, ofreciéndome dinero para olvidar lo que había visto. Cuando eso no funcionó, cambió a amenazas. Dijo que le diría a todos que yo había ayudado con el fraude, que había ido junto con todo por años. Pero tenía prueba de que no había estado involucrado en la compañía desde esos trabajos de verano, en la universidad. Esperé hasta exactamente las 9:00 am, cuando las oficinas del IRS abrieron, envié el email con todo lo que tenía. Me aseguré de detallar cómo lo descubrí y mi involucramiento limitado años atrás por si papá intentaba arrastrarme. Luego llamé a mi tía Mary, le conté todo. Ella hizo una conferencia con todas mis otras tías excepto Rachel. Obviamente, estaban impactadas por el fraude, pero no exactamente sorprendidas. Aparentemente, todas se habían preguntado cómo papá y Rachel podían permitirse su estilo de vida. Los próximos días fueron intensos. El IRS respondió bastante rápido, queriendo programar una entrevista. Conseguí un abogado solo para estar seguro, aunque no había hecho nada malo. Papá y Rachel ambos intentaron contactarme a través de cada canal posible, incluso enviando gente de la iglesia a mi apartamento. Bloqueé sus números, pero seguían haciendo nuevas cuentas de email para contactarme. Rachel incluso hizo perfiles falsos en redes sociales para intentar mensajearme. Pasaban de suplicar a amenazar a culpabilizar, a veces todo en el mismo mensaje. Esa noche fui a visitar a mamá. No le conté qué había hecho aún. Su doctor dijo que no estaba lista para ese tipo de estrés. Pero por primera vez en edades, realmente me sonrió cuando entré. Como si de alguna manera supiera que las cosas finalmente iban a cambiar. Las cosas se movieron mucho más rápido de lo que esperaba después de enviar ese email al IRS. Como pensé que tomaría meses o incluso años para que algo pasara. Pero no. Dentro de 2 semanas, investigadores criminales del IRS estaban entrevistando a todos los que habían trabajado para la compañía de papá. La primera señal de que las cosas realmente se estaban yendo abajo fue cuando la oficina principal de papá fue allanada. Mi amigo Mike trabaja en la cafetería al otro lado de la calle y me envió un video de agentes llevando cajas de archivos. Papá aparentemente intentó actuar cool, diciéndole a todos que era solo una auditoría rutinaria, pero entonces empezaron a incautar computadoras y teléfonos, e incluso el auto fancy de Rachel fue remolcado. Los investigadores encontraron mucho más de lo que yo siquiera sabía. Resulta que papá había estado corriendo esta operación secundaria donde compraba propiedades a través de compañías fantasma, usaba su negocio de construcción para renovarlas súper barato mientras cobraba precios premium en papel y luego las vendía por ganancias enormes que nunca reportaba. Todo empezó a desmoronarse cuando uno de los capataces de papá decidió cooperar con la investigación. Este tipo Tony había estado manteniendo sus propios registros de todas las cosas sospechosas pasando, probablemente su seguro. Tenía detalles sobre los pagos en efectivo a trabajadores indocumentados, los sobornos de proveedores, todo. El abogado de papá debe haberle dicho cuán serio se estaba poniendo, porque en realidad intentó huir. Como literalmente intentó correr. Reservó boletos a México para él, Rachel y los gemelos. Los federales los atraparon en el aeropuerto Logan. Rachel gritaba tan fuerte que tuvieron que desalojar parte de la terminal. Las noticias locales consiguieron footage de ellos siendo llevados en esposas, mientras algún empleado del aeropuerto sostenía a los gemelos llorando. Ahí fue cuando todos sus amigos fancy empezaron a desaparecer. Toda esa gente de la iglesia que había estado acosándome sobre lealtad familiar, de repente no podía recordar haber apoyado a papá y Rachel. El club de campo canceló su membresía. Sus vecinos empezaron una petición para proteger los valores de propiedad, forzándolos a vender su casa. La involucración de Rachel salió durante la investigación también. Había estado escribiendo cheques a sí misma de las cuentas de la compañía, reclamando que eran por servicios de consultoría, pero en realidad usando el dinero para comprar cosas de diseñador y pagar hoteles fancy, donde ella y papá se encontraban durante su affair. Incluso había usado dinero de la compañía para pagar tratamientos de fertilidad cuando intentaban quedar embarazados con los gemelos. Los fiscales le ofrecieron un acuerdo a papá. 5 años si cooperaba y les ayudaba a rastrear todo el dinero. Su abogado probablemente le dijo que lo tomara porque firmó el acuerdo bastante rápido. Rachel no estaba incluida en el acuerdo, sin embargo, ya que intentó destruir evidencia después de que empezó la investigación. Borró un montón de emails e intentó triturar documentos,
sin darse cuenta de que los federales ya tenían copias de todo. Servicios sociales se involucraron por los gemelos. Los colocaron temporalmente con el ex de Rachel y su nueva esposa, ya que ya tenían experiencia criando al hijo de ella, Tommy. Rachel lo perdió completamente cuando se enteró. El negocio de construcción de mi papá obviamente se hundió. Todos los empleados legítimos perdieron sus trabajos, lo cual me hace sentir mal, pero la investigación encontró que la mayoría de los empleados recientes eran en realidad solo nombres en papel. Papá estaba reclamando salarios para gente que no existía y embolsillándose el dinero. Incautaron prácticamente todo de ellos: la casa, el auto de Rachel, su lugar de vacaciones en Maine, todas sus cuentas bancarias. La única razón por la que los gemelos todavía tenían ropa y juguetes era porque la madrastra de Tommy. Sí, el ex de Rachel se casó, fue a la casa antes de que fuera incautada y empacó sus cosas. Así que, mientras papá estaba sentado en prisión federal y Rachel lidiando con su propio lío legal, el drama real estaba pasando en nuestra familia extendida y comunidad. Como, toda esta situación simplemente dividió a todos en bandos, y gente que había conocido. Toda mi vida empezó a mostrar sus verdaderos colores. Mi prima Lisa del lado de mamá empezó este grupo privado de Facebook para sanación familiar o lo que sea. Se convirtió en una zona de guerra completa. Rachel de alguna manera fue agregada y empezó a postear estos rants largos sobre cómo todos la estaban abandonando en su tiempo de necesidad y cómo sus hijos estaban sufriendo sin su sistema de apoyo familiar. La cosa es que los gemelos en realidad estaban haciendo muy bien con el ex de Rachel y su esposa Jenny. Jenny es psicóloga infantil, así que sabía cómo ayudarlos a ajustarse. Tommy incluso estaba empezando a unirse con sus medio hermanos, lo cual era bastante increíble considerando cómo se sentía sobre toda la situación al principio. Pero Rachel no podía manejar ver a su ex esposo criar a sus hijos de nuevo. Empezó a decirle a todos que Jenny estaba intentando reemplazarla como la madre de los gemelos. Incluso intentó reportarlos a CPS con algunas historias inventadas sobre negligencia. La trabajadora social vio a través de eso, sin embargo, especialmente ya que Jenny había documentado todo desde que los gemelos llegaron a su casa. La peor parte fue ver a Rachel intentar manipular a Tommy a través de todo esto. Empezó a enviarle estos mensajes culpabilizadores sobre cómo estaba abandonando a su hermano y hermana por no defenderla ante la familia. Tommy terminó teniendo que empezar terapia para lidiar con todo. Su papá finalmente consiguió una orden judicial para hacer que Rachel dejara de contactar a Tommy directamente. Luego estaban todas estas personas aleatorias saliendo de la nada, reclamando que papá o Rachel les debían dinero. Como este tipo apareció en mi apartamento diciendo que papá había prometido invertir en su startup. Otra mujer dijo que Rachel había tomado dinero de ella para invertir en el negocio de construcción. Resulta que habían estado corriendo esta estafa completa, consiguiendo inversiones de gente en la iglesia. La parte más dura no es ni la logística de todo. Es ver cómo esto ha cambiado fundamentalmente quiénes somos como personas. Mamá está mejorando en terapia, pero ahora hay esta pesadez en ella que no estaba antes. Los doctores dicen que eso es normal. Que sanar no significa volver a quien eras antes del trauma. Significa aprender a vivir con lo que pasó y construir algo nuevo de los pedazos que quedaron. No sé cómo se ve nuestra familia hacia adelante. La versión vieja de nosotros se fue, hecha pedazos irreparables. Pero quizás eso esté bien. Quizás podamos construir algo más fuerte de las cenizas de lo que quemaron. Algo que no incluya a personas que pudieran herir a su propia familia tan profundamente y aún esperar que solo lo superemos. La ironía es que papá siempre me enseñó sobre consecuencias, sobre asumir tus errores y enfrentar lo que has hecho. Supongo que ahora finalmente está aprendiendo esa lección él mismo, un día de prisión a la vez. Por ahora, estoy enfocado en la recuperación de mamá y dejando que el sistema legal haga su trabajo. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad para quemar tu vida. Por ahora, estoy enfocado en estar ahí para mamá y dejando que los abogados manejen todo lo demás. Algunos puentes, una vez quemados, deberían quedarse en cenizas. Primero que nada, debería decir que la sentencia de papá podría haber sido extendida porque seguían encontrando más problemas con sus tratos de negocio. Se suponía que tuviera otra audiencia el próximo mes sobre alguna nueva evidencia que encontraron, pero eso no va a pasar ahora. Hace 3 días, lo encontraron en su celda. Bueno, la declaración oficial dice que fue autoinfligido. Todavía estoy intentando procesarlo. El guardia que lo encontró dijo que había una carta, pero no la he leído aún. No estoy seguro si quiero. Rachel lo ha perdido completamente. Apareció en mi apartamento a las 3:00 am, gritando que yo le hice eso. Siguió gritando sobre cómo destruí nuestra familia y cómo tendré que vivir con esto para siempre. Solo me quedé ahí dejando que todo se hundiera. Honestamente no sé cómo sentirme. Como, ¿debería estar triste, enojado, aliviado? Todavía era mi papá, pero también la persona que destruyó la vida de mi mamá y robó millones de dólares. La persona que destruyó las vidas de todos nosotros después de elegir tener un affair con mi tía y luego esperaba que todos estuviéramos bien con eso. La persona que intentó hacerme sentir culpable por no querer jugar a la familia feliz con sus bebés de affair. La reacción de mamá fue inesperada. Cuando le conté, solo se quedó muy callada y luego dijo, «Lo perdono. No por mi beneficio o el suyo», dijo, sino por ella misma. Dijo que cargar con enojo no la ayudaba a sanar.
Sus doctores dicen que esto es en realidad un desarrollo realmente positivo para su recuperación. Los gemelos todavía están con el ex de Rachel y Jenny. Rachel está enfrentando sus propios problemas legales, mirando 2 a 3 años mínimo, así que probablemente se queden ahí. Tommy ha sido increíble con ellos. En realidad, dice que no deberían tener que pagar por lo que hicieron sus padres. Los doctores de mamá la están monitoreando de cerca para asegurarse de que esto no desencadene un retroceso, pero parece más fuerte de lo que nadie esperaba. Incluso está hablando de quizás volver a casa pronto. Dice que quiere reclamar su vida. Rachel todavía enfrenta cargos por su rol en el fraude del negocio. Su abogado intentó usar la muerte de papá para conseguir simpatía del juez, pero el fiscal tiene emails probando que ella fue la que ideó algunos de sus esquemas. ¿Sentirme aliviado me hace una persona terrible? Como parte de mí está triste, pero otra parte siente como si quizás ahora todos puedan finalmente empezar a sanar sin él, intentando controlar todo desde prisión. Tem Bao Chat.